Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, con las pilas cargadas y listos para adentrarnos en un tema que, de verdad, ha dado mucho de qué hablar últimamente. Hoy vamos a desmenuzar esas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta, especialmente cuando hablamos de dos nombres que, aunque ya no estén juntos sentimentalmente, siguen dando de qué hablar: Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se imaginan de qué va esto? Sí, exacto, vamos a hablar de esas palabras que Can ha soltado sobre Demet, y que parecen haber puesto un punto y aparte a cualquier especulación sobre su relación pasada. Prepárense porque esto se pone interesante, y antes de que se me olviden, recuerden que suscribirse es gratis y así no se pierden ninguno de nuestros chismes jugosos. Dale al botón rojo. Bueno, para ponerlos en contexto, ustedes saben que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de esas que nos cautivaron. Parejas jóvenes, guapas, talentosas, protagonistas de series que nos hicieron suspirar, ¿qué más podíamos pedir? Su química en pantalla traspasó la ficción y, como era de esperar, los rumores y las confirmaciones de su romance llenaron las portadas y nuestras redes sociales. Fueron, sin duda, una de las parejas más mediáticas y queridas en Turquía y más allá de sus fronteras. Nos encantaba verlos juntos, seguir sus pasos, especular sobre sus planes, eran nuestros crush de pareja, ¿verdad? Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian, las relaciones evolucionan y, en este caso, la suya llegó a su fin. Y hasta ahí, todo normal. El tiempo pasa, las personas siguen con sus vidas y nosotros, como espectadores, seguimos atentamente sus caminos individuales. Pero ¿qué pasa cuando uno de los protagonistas de esta historia, en este caso, nuestro queridísimo Can Yaman, decide hablar? Y no solo hablar, sino hacerlo de una manera que, francamente, ha sorprendido a muchos. Recientemente, en una entrevista, Can fue preguntado directamente sobre Demet, y sus respuestas han sido, digamos, muy directas y definitivas. Lo más llamativo de todo es esa frase que ha resonado como un trueno: no me meto en su ropa. Boom. Imagínense la reacción. Cuando uno escucha algo así, inmediatamente se pregunta, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué significa esa expresión tan coloquial y a la vez tan reveladora? Vamos a desglosar esto un poquito porque esta frase, aunque suene simple, lleva implícita una carga de significado bastante importante. Cuando Can dice no me meto en su ropa, está básicamente diciendo que no se inmiscuye en la vida personal de Demet. Es una forma de establecer un límite claro y decir, cada uno tiene su camino, sus decisiones, sus elecciones, y yo respeto eso, pero no tengo nada que ver con ellas. Es como decir que ya no hay espacio para opiniones, comentarios o incluso curiosidades sobre lo que ella hace, con quién está, o cómo vive su vida. Piensen en ello. En el mundo de la fama, donde todo está bajo el microscopio, es muy fácil caer en la tentación de opinar, de juzgar, o de sentirse con derecho a saberlo todo sobre la vida de los famosos. Sobre todo cuando han sido parejas y han compartido tanto tiempo y tantas experiencias. Pero Can, con esa frase, parece estar cerrando esa puerta. Está diciendo, lo nuestro es pasado. Y ahora, cada uno a lo suyo, y yo respeto su espacio y sus decisiones. Es un mensaje inequívoco de que la etapa de su relación ha concluido y que, a partir de ahora, sus vidas transcurren por senderos paralelos, sin puntos de cruce en lo que respecta a la esfera más íntima. Además, la manera en que lo dice con esa espontaneidad y esa naturalidad, sugiere que realmente lo siente así. No suena a una declaración forzada, sino a una verdad que él ha asimilado y aceptado. Es una señal de madurez, podríamos decir. De reconocer que, aunque compartieron un capítulo importante de sus vidas, ese capítulo ya se cerró y es hora de seguir adelante, cada uno en su propio camino. Esta actitud, lejos de ser distante o fría, demuestra una comprensión de que el respeto mutuo a la individualidad es la clave para una separación saludable, incluso cuando el pasado estuvo cargado de romanticismo y atención mediática. Y esto, amigos, es algo que muchos, incluyéndome, aplaudimos. Porque ¿cuántas veces hemos visto a exparejas que, a pesar de haber terminado, siguen enredadas en polémicas, en dimes y diretes, en cruces de declaraciones? Es agotador, ¿verdad? Can Yaman, al decir esto, parece estar opting for a clean break, a peaceful separation, and frankly, a dignified way of moving on. Esta postura no solo beneficia su propia tranquilidad, sino que también protege la imagen y la paz de Demet, evitando prolongar innecesariamente el escrutinio público sobre su vida personal pasada. Ahora, esto no significa que él le guarde rencor a Demet, ni mucho menos.
Simplemente está marcando una distancia, una frontera invisible pero firme. Es como decir, admiro su talento, respeto sus logros, le deseo lo mejor, pero mi vida es mía, y la suya es suya, y no hay punto de conexión en cuanto a la vida privada. Y es precisamente en esa distinción entre la admiración profesional y la no intromisión personal donde reside la clave de sus declaraciones. Es un reconocimiento de que aunque compartieron un capítulo inolvidable en sus carreras y en sus vidas, ahora son individuos que deben seguir sus propios rumbos con total libertad y autonomía. Recuerden que Can Yaman es un actor que está en constante crecimiento con proyectos ambiciosos y una carrera que lo lleva a diferentes rincones del mundo. Su enfoque está en su trabajo, en seguir cosechando éxitos y en construir su futuro. Y para eso, necesita claridad. Necesita poder centrarse en sus proyectos sin que las sombras del pasado o las especulaciones sobre relaciones anteriores interfieran. Su carrera internacional, con proyectos en Italia y otros países, exige una concentración y una dedicación que no se ven beneficiadas por la carga de las pasadas relaciones. Por otro lado, Demet Özdemir también está labrando su propio camino, con proyectos personales y profesionales que la mantienen ocupada y enfocada. Ambos son artistas talentosos y cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor les parezca, sin tener que dar explicaciones constantes a la prensa o a los fans sobre su vida privada. Es la esencia de la independencia y la madurez en el ámbito de la fama, donde la vida personal a menudo se confunde con la profesional. La frase "no me meto en su ropa" también puede interpretarse como una manera de decir que no juzga las decisiones de Demet. Ella puede vestirse como quiera, salir con quien quiera, hacer lo que quiera, y él no tiene nada que opinar al respecto. Es una declaración de independencia mutua, donde cada uno se hace responsable de sus propias elecciones y su propia vida. Esta es una manifestación de respeto a la libertad individual, un pilar fundamental en cualquier relación, pasada o presente. Y es interesante pensar en cómo estas declaraciones afectan la percepción pública de la relación pasada. Si bien muchos de nosotros recordamos con cariño su tiempo juntos, estas palabras de Can tienden a disipar cualquier idea de que todavía haya sentimientos románticos no resueltos o una conexión especial que vaya más allá de la cordialidad. Es un mensaje muy claro de cierre. Los fans, que a menudo se aferran a la esperanza de un reencuentro, se enfrentan a la realidad de que la historia entre Can y Demet ha llegado a su fin, y que ahora sus caminos están completamente separados. Podríamos incluso pensar en la presión que deben sentir los famosos. Constantemente expuestos, analizados, juzgados. Y cuando se trata de relaciones, la presión es aún mayor. Los fans quieren saberlo todo, los medios de comunicación buscan la exclusiva, y a veces, es difícil mantener la propia privacidad. En este sentido, Can Yaman ha tomado una postura firme y, a mi parecer, muy inteligente. Ha decidido protegerse a sí mismo y, de paso, a su expareja, de la voracidad de la prensa y de las especulaciones infundadas. ¿Se imaginan la cantidad de preguntas que le deben hacer sobre Demet en entrevistas? Es probable que hasta ahora haya respondido de manera más general o evasiva. Pero con esta frase ha puesto un muro, un límite muy claro. Y eso, queridos amigos, es algo que debemos valorar. Es la demostración de que, a pesar de ser figuras públicas, también tienen derecho a su espacio y a su tranquilidad. Esta valentía para establecer límites es un ejemplo para muchos. Además, pensemos en el respeto que esto implica. Al decir que no se mete en su vida, Can está demostrando un profundo respeto por Demet como persona y como profesional. No la está ninguneando ni la está minimizando. Al contrario, está reconociendo su autonomía y su derecho a vivir su vida como ella decida. Es una forma de decir, te deseo lo mejor, pero mi interés se detiene aquí. Este respeto es fundamental para mantener una relación cordial y civilizada después de una ruptura. Y esto, para los fans, puede ser un poco agridulce. Porque a veces nos gusta fantasear con que las parejas famosas vuelven, que hay segundas oportunidades, que la magia del pasado resurge. Pero la realidad, en la mayoría de los casos, es diferente. Las relaciones terminan y las personas siguen adelante. Y lo más sano es aceptar esa realidad. La nostalgia por el pasado es natural, pero aferrarse a ella puede impedirnos disfrutar del presente y de las nuevas oportunidades que la vida nos ofrece. La frase "no me meto en su ropa" también puede ser interpretada como un gesto de liberación para él mismo. Al declarar públicamente que no se involucra en la vida de su ex, se libera de esa responsabilidad, de esa carga de tener que opinar o estar al tanto. Es un paso hacia su propia paz mental y su propio enfoque.
Al deshacerse de estas ataduras, Khan puede concentrarse plenamente en sus ambiciones profesionales y personales, sin distracciones innecesarias. Y sinceramente es una frase que podríamos aplicar en nuestras propias vidas, ¿no creen? ¿Cuántas veces nos metemos en la vida de los demás, opinamos sobre sus decisiones, juzgamos sus elecciones? Khan Yaman nos está dando una lección de cómo establecer límites saludables y respetar el espacio ajeno. Este es un recordatorio valioso de que cada persona tiene el derecho a vivir su vida de acuerdo a sus propios principios y deseos. En resumen, la declaración de Khan Yaman sobre The Method de Mir, especialmente esa frase tan contundente de "no me meto en su ropa", es una muestra clara de que su relación es parte del pasado y que ahora cada uno está enfocado en su propio camino. Es un mensaje de respeto, de madurez y de establecimiento de límites. Una forma de decir que aunque compartieron momentos importantes, ahora sus vidas son independientes y no hay intromisión alguna en sus asuntos personales. Es el cierre de un capítulo y la apertura de otros nuevos para ambos artistas. Esta declaración marca un antes y un después en la percepción pública de su historia, solidificando la idea de que sus vidas han tomado rumbos divergentes y que el futuro les depara proyectos y experiencias individuales. Y hasta aquí, amigos, nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema que ha dado mucho que pensar, y estoy seguro de que ustedes también tendrán sus propias opiniones. Me encantaría saber qué piensan sobre las declaraciones de Khan Yaman. ¿Les sorprendieron? ¿Les parecen acertadas? ¿Creen que es una buena forma de manejar las relaciones pasadas en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo que los leo todos. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y útil. Compartan este contenido con sus amigos, con aquellos que también siguen de cerca el mundo del espectáculo y las noticias de sus celebridades favoritas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones, porque aquí siempre les traemos lo más jugoso y lo más interesante. Gracias por acompañarme, por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.